Muy buenas noches. A nombre del colectivo civil Piuranos por Piura, queremos darle la bienvenida a esta noche de exposición. Somos una asociación civil que tiene por finalidad plantear propuestas de solución concretas a problemas de nuestra región, buscando generar oportunidades de desarrollo económico, apoyando el fortalecimiento de un gobierno eficaz, eficiente y transparente, y velando porque los recursos generados y asignados satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de nuestra tierra, logrando bienestar dentro de un marco de valores morales que nos lleven a ser siempre una región grande y próspera. Esta noche tenemos la exposición Labor de la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción, a cargo del abogado Joan Ramírez Merino. Él es gerente regional de control de la Contraloría de la República, abogado de profesión, 24, titulado por la Universidad de San Martín, con maestría concluida en Derecho Penal y con estudios de maestría en Control Gubernamental. Tiene 17 años de experiencia en Control Gubernamental. Desde el 2016 se desempeña como Contralor Regional y hoy Gerente Regional de Control de Piura. También ha ejercido el cargo de jefe de las oficinas y Puno. Además, ha sido supervisor en Arequipa. Estimado doctor Ramírez, agradecemos su tiempo y los micrófonos son suyos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y saludo esta exposición, toda vez que es importante que la ciudadanía conozca, pueda tomar contacto de cuáles son las labores que viene realizando la Contraloría General de la República, así como sus funciones, sus atribuciones y los resultados que estamos obteniendo en la lucha contra la corrupción. Creo que esto va a ser muy interesante y esperemos que esto sea pues ilustrativo y productivo para todos los que estamos participando. Sin más, empiezo la exposición agradeciendo. Así que vamos a pasar las diapositivas. Okay. Como se señala, la Contraloría General de la República es un ente cuyo origen, cuyo nacimiento se encuentra en la Constitución Política del Perú, ¿no? Y justamente sus atribuciones y su creación tiene pues un orden constitucional, está reconocido por nuestra Constitución. Siguiente, por favor. Entonces, como señalaba, la Contraloría, y como lo señala la diapositiva, no es una entidad descentralizada de derecho público que obviamente goza de plena autonomía, está bajo el cargo de un Contralor General, ¿no?, que es designado por el Congreso y cuyo es a propuesta del Congreso, designado por el Ejecutivo, y tiene pues una vigencia en sus funciones de 7 años. ¿Esto por qué se hace? Porque se busca que este periodo de 7 años supere los periodos presidenciales, a fin de poder garantizar pues, que haya un control efectivo y que no exista pues, un contralor al mismo momento de un periodo presidencial, ¿no? Entonces, por eso es que se ha establecido estos 7 años para que justamente se supere el periodo presidencial, ¿no? Y obviamente intervienen los dos poderes de los dos poderes principales del Estado, ¿no? Porque como señalaba también la diapositiva, pues es designado por el Congreso de la República ante la propuesta del Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor. Entre las principales funciones y que se señalan en la propia Constitución, ¿cierto? Está pues presentar anualmente el informe practicado de la Cuenta General de la República. Bueno, es una visión macroeconómica de cómo se han venido trabajando las finanzas a nivel de todo el sector público, ¿no? Un punto interesante también es que la Contraloría cuenta con iniciativa legislativa, o sea, puede plantear proyectos normativos al Congreso. En los últimos años se han planteado diversos proyectos, uno de ellos, uno de los más importantes, es justamente la facultad sancionadora que tiene la Contraloría. Y si me permiten, pues esto es un tema muy de actualidad para nosotros, toda vez que nosotros teníamos una facultad sancionadora, la seguimos manteniendo, pero ante una demanda de inconstitucionalidad presentada en la ciudad de Arequipa,
fue declarada fundada en parte por el tribunal. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal aceptó y corroboró que la Contraloría sí tiene una facultad sancionadora. No obstante, objetó la forma en cómo se habían establecido las presuntas infracciones. Entonces, en ese tema específico, pues ha habido ahí un problema y ya se está trabajando para que podamos recuperar la efectividad de aplicar esas sanciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando emitimos informes, determinamos pues presuntamente hechos irregulares, porque nosotros no tenemos la facultad en ese momento de poder sancionar o poder decir o atribuir una responsabilidad, sea administrativa, civil o penal, a un funcionario público. Entonces, esos informes normalmente son derivados al Ministerio Público, a las instancias correspondientes. Y muchas veces, pues, la demora en la tramitación o la demora en una sentencia efectiva para un funcionario corrupto tomaba lamentablemente mucho tiempo. Y eso, pues, generaba una sensación de impunidad en la población. Entonces, un mecanismo para poder apalear eso es justamente esta facultad sancionadora, porque administrativamente la Contraloría puede sancionar con suspensión o inhabilitación para ejercer la función pública a determinados funcionarios que hayan cometido pues inconducta funcional. Como mencionaba, lamentablemente esta facultad que tenía la Contraloría ha quedado en stand-by, ha quedado suspendida momentáneamente, pero no la hemos perdido. Entonces estamos trabajando para que el Congreso de la República pueda emitir esta norma definiendo claramente las infracciones para que no haya ningún problema y podamos pues retomar nuestra facultad sancionadora. Y sobre todo, que al buen funcionario público hay que felicitarlo, pero aquel funcionario público que comete actos irregulares y que afecta pues el patrimonio del Estado, pues debe ser sancionado y de manera efectiva, ¿no? Como mencionaba también, obviamente la Contraloría General de la República forma parte de un sistema, que es el Sistema Nacional de Control. La siguiente, por favor. Este Sistema Nacional de Control está conformado por la Contraloría y también está conformado, ¿no?, por dos órganos importantes, los denominados OSIS, que son los órganos de control institucional, y las sociedades de auditoría. Entonces, el Sistema Nacional de Control tiene tres partes: la Contraloría como ente técnico rector, los órganos de control institucional, los OSIS, las oficinas de auditoría interna también como son conocidas en las entidades, y las sociedades de auditoría. Un aspecto importante en el caso de los OSIS es que se ha venido trabajando ¿para qué? Para que estos OSIS o estos órganos de auditoría interna que están en cada una de las entidades públicas, ojo, no en todas, pero en la gran mayoría, estén a cargo de personal de la Contraloría para así garantizar su independencia y la transparencia en su accionar. Porque hace años atrás, pues resultaba bastante curioso, ¿no? Porque de repente el alcalde, el gobernador, ponían a su encargado de auditoría interna ellos mismos, que normalmente puede ser algún allegado, ¿no?, una persona de su confianza, y pues el control era bastante mínimo, ¿no?, que se hacía. En este caso, por ejemplo, acá a nivel de la región, a la fecha, tanto el gobierno regional de Piura como todas las municipalidades provinciales y adicionalmente la Municipalidad Distrital de Tambo Grande y la Municipalidad Distrital de Catacaos cuentan con personal de Contraloría a cargo del órgano de control interno. Entonces, eso genera más transparencia y genera pues que haya un mejor control, ¿no? Como le decía, porque a veces pues había esa sensación de que el jefe puesto por el titular de la entidad pues era poco probable que lo controle al titular, ¿no? Porque era su amigo. ¿No? Entonces, por eso es que ahora se viene haciendo eso y cada vez se repotencian más esto para que el control sea más efectivo y también se pueda descentralizar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son las atribuciones generales que tiene el sistema de control, que son parecidas, el sistema nacional de control, que son parecidas a las que tiene la Contraloría, que es básicamente, pues, hacer los servicios de control, supervisar, obviamente, el correcto, eficiente, eficaz uso de los recursos públicos. No solamente nos quedamos en eso, sino que también en nuestros informes emitimos recomendaciones. Estas recomendaciones lo que buscan es que justamente esta situación que a veces identificamos nosotros se pueda pues subsanar en el tiempo, ¿no? A veces pasa de que vamos a una entidad
y encontramos una deficiencia puntual en algún aspecto, y de repente pues regresamos a los 6 meses al año y sigue sucediendo, y regresamos a la siguiente gestión y sigue sucediendo. Obviamente esa no es la idea es que, si bien es cierto, podemos identificar algún tipo de responsabilidad, lo que nos preocupa más es que estas recomendaciones justamente se orienten a mejorar la gestión. Y obviamente eso forma parte del concepto de modernización del Estado, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Siguiente, por favor. Entre nuestras atribuciones generales, como ya lo hemos comentado, por ejemplo, unas importantes que tenemos acceso, por ejemplo, a todos los documentos, registros, información, salvo en los casos, pues, que sea información reservada, que igual se tiene que hacer el trámite correspondiente, pero en líneas generales nosotros podemos tener acceso a cualquier tipo de información. También podemos absolver consultas, eso sí, que tengan que ver con control gubernamental. Muchas veces recibimos consultas, pero que no tienen que ver con el control gubernamental, entonces lo que hacemos es derivarlas al ámbito correspondiente. Si me hacen una pregunta de presupuesto, yo tengo que derivársela al MEF. Si me hacen una pregunta sobre contrataciones específicamente, está el OCE. Entonces también eso es importante establecerlo y aclararlo. Sí podemos efectuar, absolver consultas, pero estas tienen que estar orientadas y tienen que ser dentro del marco del control gubernamental, ¿no? En la siguiente, por favor. ¿No? Bueno, aquí tenemos más atribuciones que se exponen, ¿no? Que son básicamente, están orientadas a toda la labor que tenemos que realizar nosotros. Yo quisiera resaltar una que es justamente lo que estamos haciendo ahora, que es promover la participación ciudadana. Quizás en años anteriores no se hizo mucho. Ahora con la nueva gestión del Contralor, el señor Nelson Yalta, se está dando mucha importancia a promover la participación ciudadana. Tenemos el programa de auditores juveniles, por ejemplo, ¿no? Que ya viene funcionando hace unos años, le estamos dando más fuerza a ese tema. Se han efectuado también en los últimos años audiencias públicas regionales, con la finalidad de que no esperemos que el ciudadano venga y nos denuncie, sino hemos querido acudir al ciudadano, llevar a la Contraloría, llevar a la entidad pública al mismo lugar donde están los ciudadanos y poder tomar in situ de manera directa cuáles son sus denuncias. Evidentemente es un sistema que venimos trabajando y venimos mejorando, porque siempre presentan algunas deficiencias, pero estamos tratando pues de optimizarlo. Esto se ha paralizado un poco pues con motivo de la pandemia y la situación que lamentablemente estamos viviendo en el país, pero venimos trabajando inclusive ya hemos empezado a realizarlas en algunas regiones del país, a través justamente de la vía Zoom y de los medios tecnológicos que se nos ofrecen, ¿no? Porque definitivamente la lucha contra la corrupción no depende solamente de una entidad o de una persona, o sea, acá todos tenemos que sumar esfuerzos y definitivamente tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, organizada o no, es muy importante para que nosotros podamos ejercer nuestra labor, porque por más buena voluntad que tengamos en Contraloría, no podemos cubrir todas las entidades públicas ni todos los actos de las entidades públicas. Entonces, las denuncias, la participación ciudadana, nos hace pues optimizar ese trabajo y poder focalizar nuestra atención hacia determinadas entidades o hacia determinados procedimientos. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba hace un momento, o sea, el órgano de control institucional, que es parte del Sistema Nacional de Control y que depende directamente de nosotros. Como le digo, es un reflejo de la Contraloría en una entidad pública, es una mini Contraloría. Entonces hay que tener confianza cuando uno va al órgano de control de que quien lo va a atender, el jefe encargado, es una persona remunerada por Contraloría, contratada por Contraloría y que tiene que cumplir con todos los estándares necesarios justamente para desempeñar ese cargo. Siguiente, por favor. En el caso de las sociedades de auditoría, que vuelvo a repetir, sería el tercer elemento del Sistema Nacional de Control, Contraloría, órganos de control institucional o órganos de auditoría interna. Y la sociedad de auditoría básicamente son empresas privadas que están dentro de un registro que lleva la Contraloría, donde algunas entidades públicas requieren que se les haga un examen referido básicamente al tema financiero presupuestal, ¿no? Entonces, estas sociedades de auditoría con autorización previa de Contraloría lo pueden hacer y está ceñido básicamente a la parte contable, financiera y presupuestal que cada año necesitan hacer algunas entidades públicas que nos lo solicitan. No lo hacen todas, sería ideal que lo hagan.
pero a veces pues tiene un costo y puede por ahí haber algún tipo de problema, pero esto está definitivamente controlado por nosotros. El siguiente, por favor. Ok, eso ha sido un marco general de qué es la Contraloría, las funciones, y ahora entramos pues a lo que es nuestra labor propiamente dicha, el control gubernamental como tal, ¿no? Básicamente nosotros lo que hacemos es verificamos los actos y que tienen que estar referidos y que tienen que tener una relación directa, obviamente, con los recursos públicos, ¿no? Nuestra preocupación fundamental es que los recursos públicos se utilicen dentro de un marco de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Que se utilicen correctamente. Y eso es lo que apuntamos nosotros y tratamos de verificar y corroborar y supervisar y vigilar que esto se dé de esa manera. Cuando nosotros realizamos esta labor, nosotros posteriormente como resultados obviamente emitimos informes, ¿no? Donde podemos determinar pues alguna situación irregular y como mencioné también al inicio, de existir algún tipo de presunción de una responsabilidad, pues esto es derivado a las instancias pertinentes para que procedan según sus atribuciones. Siguiente, por favor. Esta diferenciación también es muy importante porque genera confusión. O sea, ¿qué es el control interno y el control externo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el control interno como tal no está a cargo de la Contraloría. Porque muchas veces se confunde control interno con Contraloría. El control interno es la función que deben realizar todos y cada uno de las autoridades, funcionarios y servidores públicos en el ejercicio diario de su función. Entonces, cuando hablamos de control interno, la responsabilidad es fundamentalmente del titular de la entidad y en segundo orden de todos los funcionarios y servidores que trabajan con él. Les pongo un ejemplo muy simple. Cuando se va a girar un cheque en una entidad pública, pongamos en un municipio, el hecho de verificar que se cumpla con los requisitos previos, que se verifique que existen fondos, que se verifique que el cheque es correctamente emitido, que se verifique que se entregue a la persona que realmente debe entregarse, eso es control interno. O sea, la verificación de cada una de las etapas y el cumplimiento de la norma es control interno. Y eso depende de todos los funcionarios públicos, insisto. El control externo sí está a cargo de la Contraloría y de los órganos del sistema. Y como su nombre le indica, es un control que se hace desde fuera. Y es un control que se debe realizar puntualmente a determinadas operaciones que nosotros determinamos por diversos motivos. Como por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, alguna denuncia o alguna situación pues, que sea de público o conocimiento, ¿no? Entonces, que debe quedar claro que control interno no es Contraloría. Control interno son las propias entidades, sus autoridades, sus funcionarios. Nosotros nos encargamos del control externo, puntual y selectivo, ¿no? Eso tiene que quedar claro porque a veces lamentablemente se confunde un poco. ¿Qué sigue? Y como estamos hablando del control externo, del que hace la Contraloría, del que realiza la Contraloría y los órganos del sistema, existen tres modalidades puntuales. El control previo, el control simultáneo y el control posterior. Estas tres modalidades, como sus propios nombres lo indican, se realizan según el momento en que se intervenga. El control previo es un control que se realiza antes de que se realice la operación y está básicamente establecido por la norma a algunos aspectos, como por ejemplo, cuando se van a hacer compras militares, cuando algún municipio, por ejemplo, requiere un endeudamiento, ahí sí necesitan una opinión previa de nosotros. Darle dos ejemplos, ¿no? Es un tema puntual y ese control previo está establecido en la norma. O sea, son determinadas situaciones que la propia norma establece y en las cuales nosotros intervenimos emitiendo una opinión previa a que se realice la operación. El caso del control simultáneo es un control que se hace de manera concurrente, de manera permanente y a la par de que se va desarrollando la operación. Es un control que ahora se ha puesto muy de moda y que venimos aplicando y que, bueno, nos dando muy buenos resultados. Se inició este control básicamente a través de una modalidad que se llama el control concurrente, que es un control por hitos, lo denominamos nosotros, es un control por etapas, para ponerlo en un término más simple, y que se comenzó a aplicar justamente para las obras de la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, estas intervenciones se hacen ¿con qué finalidad? O sea, ¿cuál es la importancia de este control simultáneo? Este control simultáneo es muy importante, ¿por qué?
Porque una de las grandes críticas a las labores de control que se hacía, y creo yo con algo de razón, es que los funcionarios nos decían, señores de Contraloría, ustedes llegan cuando lamentablemente ya pasó todo, cuando ya se construyó mal la carretera, cuando ya se entregó el colegio. Y recién ahora ustedes me dicen que eso está mal. Entonces, para evitar eso, ahora, cuando estás construyendo, nosotros intervenimos y te advertimos cuando hay una situación que no es la más adecuada. Ya depende y está dentro del ámbito de acción de las entidades adoptar o no adoptar estas sugerencias, estas recomendaciones que les hacemos nosotros. Pero igual es una advertencia oportuna y temprana de que algo puede pasar. Por poner un ejemplo, cuando hubo lamentablemente esta desgracia del fenómeno del niño costero, se hicieron diversos trabajos y cuando nosotros interveníamos vía control simultáneo, vía control concurrente, de repente veíamos pues que se les iba a pagar a ciertos contratistas el 100% de los trabajos, cuando en realidad solamente habían trabajado 70%, que no se les debía pagar. Y gracias a esos informes que hemos emitido, pues obviamente se les terminó pagando lo que se les debía pagar, que realmente habían trabajado. Inclusive hubo casos donde se tuvo que resolver los contratos por incumplimiento o también la aplicación de penalidades porque no habían cumplido con los trabajos conforme estaban en sus contratos. Entonces, sí es importante y es una forma también de evitar de manera oportuna la corrupción, porque en la experiencia que yo tengo, en muchas ocasiones, los funcionarios que terminan siendo procesados no necesariamente son corruptos. En muchos casos son personas que tenían un absoluto y total desconocimiento de las normas o hasta de sus propias funciones. Un tema que siempre les recomiendo cuando hablo con funcionarios públicos es revisen sus documentos internos de gestión, es lo primero y lo fundamental. Muchos funcionarios que están en la administración pública no conocen qué es un MOF o qué es un ROF. O sea, no saben cuál es su ámbito funcional. Y muchas veces terminan haciendo cosas que ellos creen que están bien, pero que las normas no lo amparan, o las normas les dice algo totalmente distinto. Y una regla básica de cualquier funcionario público es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad le dice al funcionario público que solamente puede hacer lo que está establecido en la norma, nada más, no puede ir más allá. Entonces eso es importante. Entonces esta forma de intervención de control simultáneo pues genera una alerta temprana, una alerta oportuna para que se puedan tomar las medidas y las acciones del caso, ¿no? Y como les digo, si hacemos un balance, creo que han habido muy buenos resultados en este aspecto. Y finalmente está el control posterior, que es por lo que más nos conocen a nosotros, que son las denominadas auditorías, y como su nombre lo indica, hacemos la revisión cuando ya se acabó todo. Y en este caso puntual, sí, en este control posterior se determinan, o se identifican, mejor dicho, responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles o penales, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos años estamos dándole mucha importancia, estamos apostando de manera más fuerte al tema del control simultáneo, justamente para evitar, porque hay una situación, o sea, cuando de repente un hospital se construye mal, o una carretera no se construye bien, al final a quien se afecta es a todos los peruanos cuyos impuestos han servido para pagar esa carretera o esa construcción de ese hospital. Y en segundo término es a la población beneficiaria justamente de esa obra. Entonces, si sabemos que está mal, ¿para qué esperamos? Mejor hay que decírselo de una vez. Y esa es un poco la idea y la mentalidad que tiene este control simultáneo que venimos aplicando, como digo, de mayor manera. No renunciamos al control posterior. Vamos a hacer control posterior siempre, porque esa es la función de la Contraloría. Pero apostamos un poquito más por el control simultáneo para que haya un tema más propositivo y más de alerta oportuna. Siguiente, por favor. Bueno, este es un tema ya de lo que nosotros hemos producido, ¿no? El año anterior, en la lámina ustedes pueden ver bueno, más o menos la cantidad de informes que hemos emitido. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en control simultáneo hemos emitido 661 y en control posterior 72. Entonces, ese es un reflejo claro de que le estamos dando mayor importancia al control simultáneo y apostamos pues porque haya yo sé que a veces es difícil, pero creo que debe haber en algún momento una autorregulación, ¿no? Y que las propias entidades, sus funcionarios, sus autoridades puedan pues tomar las decisiones en beneficio de su población, en beneficio pues del país y de los recursos públicos, que son a veces
tan escasos y tan necesarios, ¿no? Siguiente, por favor. Acá le mostramos algunos casos emblemáticos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una intervención en el año pasado, por ejemplo, a la obra del sector oeste, ¿no? Lamentablemente, pues, determinamos que había un perjuicio superior a los 3 millones de soles, e inclusive, pues, se determinaron, pues, responsabilidades de naturaleza penal y civil, ¿no? Porque, bueno, habían deficiencias en la ejecución de esta obra. ¿Qué sigue, por favor? Igual en la municipalidad de Lobitos, también ahí pudimos determinar un perjuicio de 5 millones, por cuanto se había hecho un gasto, o sea, se habían utilizado gastos que estaban destinados por norma, ley, expresamente al tema del canon y sobrecano, y no obstante ello, pues se habían utilizado de una manera irregular y en diversas cosas que no venían al caso, ¿no? Siguiente, por favor. Igual acá también, y esto es importante porque las siguientes láminas lo van a ver, hemos hecho una intervención muy fuerte en los últimos tiempos al tema de las UGELes, porque lamentablemente pudimos determinar en algunas situaciones de que se habían efectuado egresos irregulares que no correspondían, ¿no? O sea, donde a veces se estaban utilizando inclusive hasta los sistemas informáticos en algunos casos para poder efectuar egresos que estaban totalmente fuera del marco legal, ¿no? Entonces, en estos casos, la mayoría de estas situaciones que identificamos en varias UGELes terminaron pues en identificación de responsabilidades penales, y la mayoría de ellos pues vienen siendo procesados, ¿no? También es importante resaltar que en muchos de estos casos, como debe ser, nos juntamos con otras entidades públicas, por ejemplo, trabajamos mucho de la mano con la Fiscalía, tenemos un contacto porque al final somos parte del mismo equipo y tenemos que ayudar cada uno conforme a sus competencias, cada uno dentro de sus ámbitos, pero venimos haciendo en muchos de estos casos unos trabajos en conjunto, porque al final es eso, o sea, a veces el corrupto se reúne, el corrupto se junta con otros corruptos y trazan estrategias. Muchas veces pues los que los combatimos no lo hacemos, cada uno trabaja desde su ámbito, de su esfera, y eso no es bueno. Entonces tenemos que juntarnos. Y justamente un tema que yo quiero resaltar es que venimos trabajando de la mano con la Fiscalía y apoyándonos en estas labores. Además, que el informe que nosotros emitimos va a terminar derivándose a la Fiscalía, porque nosotros no podemos acusar penalmente a nadie ni podemos determinar una sanción. Entonces, eso le corresponde tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Entonces, tenemos que trabajar de la mano. Los siguientes, por favor. Lo mismo que les mencionaba, por ejemplo, acá tenemos también el caso de la UGEL Chulucanas, que fue algo parecido. Siguiente, por favor. Igual, UGEL Paita. Nos ha faltado un poco, pero casi hemos intervenido en la mayoría de UGELes que manejan recursos, y hemos encontrado por ahí algunas diferencias, pero en suma es casi lo mismo, es algo muy, muy parecido. Siguiente, por favor. Sí, aquí, bueno, vamos a hablar de la estrategia del COVID. Justamente hemos aplicado mucho el tema del control simultáneo en esta situación que lamentablemente venimos viviendo, ¿no? Que a todos nos afecta. Y fundamentalmente hemos tratado, pues, a través del control simultáneo, controlar y verificar, pues, que la gran cantidad de recursos que ha invertido el Estado, pues, se vengan utilizando de una manera adecuada. Lamentablemente en algunos casos hemos determinado que no ha sido así, y por eso hemos emitido un sinnúmero de controles simultáneos, de controles concurrentes, con la finalidad de que se pueda pues tomar las acciones, ¿no? Nosotros hemos emitido hasta la fecha, como lo dice la gráfica, solo en tema de lo que es emergencia sanitaria por el COVID-19, casi 400 informes, ¿no? Y venimos pues justamente haciéndole el seguimiento a esos informes, y justamente el control, ¿para qué? Para que justamente esas situaciones que nosotros hemos podido advertir, pues definitivamente se subsanen, se corrijan, y de no ser así, pues bueno, ya tendremos que lamentablemente pues aplicar el control posterior y ya identificar algunas responsabilidades. Esperemos que no sea así, pero estamos justamente en plena evaluación de todos los informes que hemos emitido y si se han podido subsanar las cosas que habíamos advertido en su oportunidad. Un tema, aprovechando esto,
es que también con la nueva gestión del Contralor Nelson Chagui-Alta, estamos abocados a una política de transparencia. Y todos los informes de control que emitimos, sea cual sea su naturaleza, están publicados en nuestra página web. O sea, una vez que nosotros emitimos el informe y lo comunicamos a la instancia pertinente, inmediatamente ese informe se publica en la página web. Entonces, cualquier persona puede ingresar a la página de la Contraloría General de la República, www.contraloría.gov.pe, e ir a la sección del buscador de informes. Y puede es bastante amigable, lo puede digitalizar de repente por entidad, por año, y ahí va a poder visualizar el informe. Y ojo, no solamente puede visualizar el informe como tal, o sea, no solamente el informe, sino también todos los anexos y todo lo que sustenta justamente ese informe, ¿no? Y además también no hay que olvidar que dentro de lo que es el tema de participación ciudadana, también hemos contado con el apoyo de los monitores ciudadanos de control, ¿no? Que también han estado haciéndonos un gran apoyo en cuanto al tema de verificar algún tipo de obras, ¿no? Han sido un grupo de colaboradores ad honorem, ¿no? A los cuales les hemos brindado las facilidades, los hemos capacitado y nos han apoyado mucho en el tema de poder controlar unas obras, o sea, de coadyuvar, y ese es un gran ejemplo de lo que puede hacer la participación ciudadana, pues, en contacto con nosotros, ¿no? Con las entidades que estamos en este tema de combatir y luchar contra la corrupción. El siguiente, por favor. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que hemos verificado justamente el tema de las canastas, ¿no? Que creo que fue un tema pues muy mediático hace unos meses, ahora estamos en otros temas, pero en su momento fue un tema muy mediático y hemos determinado pues muchas deficiencias, ¿no? Básicamente en el tema de padrones, a quienes se le entregaba, a quienes no. También básicamente el tema de, por ejemplo, de que se demoraron mucho, o sea, y al final algunas entidades se demoraron mucho en comprar y en distribuir cuando supuestamente pues la necesidad era premiante y la idea de la transferencia que se hizo era para que pues, se atienda a la brevedad posible. También no había mucha preparación en el tema también del almacenamiento, a veces habían pues diversas situaciones donde las canastas lamentablemente no estaban almacenadas pues en condiciones de salubridad necesarias, y por ahí en menor medida también vimos pues que algunos productos no eran los más adecuados o de repente pues no correspondían a lo que se había ofrecido realmente, ¿no? Entonces, todas esas situaciones están contenidas en estos informes y han sido pues comunicados y estamos justamente haciendo el seguimiento de cómo se trabajó este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente a raíz de este tema, se pudo determinar, utilizando pues tecnología de la información, de que habían pues algunos funcionarios que habían recibido canastas cuando conforme pues a la situación no les correspondía porque eran pues personas que eran funcionarios públicos que tenían pues un sueldo y que en teoría no debían haberla recibido. Entonces, estos hechos se han revelado a nivel nacional, ¿no? Y venimos trabajando en ese tema, ¿no? Nosotros tenemos una sugerencia en la ciudad de Lima, la sugerencia de atención de denuncias, que justamente está abocada a este tema específico, pero es importante resaltar eso, ¿no? Entonces eso denota pues sí que no ha habido un buen manejo de los recursos públicos porque en general, sea la razón que sea, el haberle entregado una canasta a una persona que no la necesitaba o que no le correspondía, significa haber dejado a una persona pues sin su canasta que de repente pues sí la necesitaba, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tema que ese sí ha sido mediático de más corta data es el tema pues de los hospitales, ¿no? De estos hospitales temporales que se hicieron tanto en Piura, en la sede de La Villenita, y en Sullana, en la sede del campus filial. Hemos hecho diversas visitas, que más quien le habla ha ido personalmente a hacer las visitas a esos hospitales denominados hospitales temporales, y básicamente pues la preocupación principal era de que se estaba haciendo un gasto público ahí y no se estaba pues cumpliendo con la finalidad del gasto público, pese al tiempo que había transcurrido, ¿no? Hemos emitido varios informes justamente alertando esta situación y exhortando a que esta situación se corrija. Ya tenemos conocimiento que por lo menos en la sección de UCI de la Villenita ya está entrando en funcionamiento, lo cual pues nos da una cierta tranquilidad, porque es importante pues, que se cautele justamente el buen uso de los recursos públicos. Que
si se invierte en algo, tiene que cumplir con una finalidad. Y en el caso de nosotros es una finalidad pública. Y encima en un tema de pandemia, pues le da doble relevancia a una situación como esta, ¿no? Entonces, sí hemos intervenido, hemos sacado varios informes y esperemos pues, que a la brevedad posible ya estos dos hospitales temporales entren en funcionamiento a un 100% y no tengan mayor inconveniente, ¿no? ¿No? Otro caso que vimos también un poco lamentable es el tema de que se habían hecho adquisiciones de algunos EPPs, de estos implementos pues, de seguridad personal para justamente los profesionales de la salud, tanto médicos, técnicos, enfermeras, tecnólogos. Y pues bueno, nos dimos con la sorpresa de que no cumplían pues con las especificaciones técnicas adecuadas. Este informe también ha sido emitido, ¿no? Y estamos haciendo el seguimiento para ver cómo se corrige esta situación. En todo caso, si es una adquisición que no cumple con los estándares requeridos, pues bueno, ese dinero tiene que ser retornado y tiene que aplicarse pues las penalidades y las sanciones que correspondan al contratista y también a los funcionarios involucrados. Que sigue, por favor. Algo parecido lo pudimos determinar también en Morropón Chulucanas, que también había pues algunos implementos que no habían sido pues que no cumplían con las especificaciones, y esto es un hecho sumamente grave. Ahora esperamos que esto, como está a un nivel de advertencia, ya haya sido corregido. Nosotros, como les mencionábamos, estábamos haciendo el seguimiento para que esto ojalá sea subsanado, y si no, pues bueno, van a tener que asumir la responsabilidad que le corresponde. ¿Sigue, por favor? En este caso también sí pudimos también identificar que hubo mucho retraso. Era un tema pues esto de los ventiladores, que también lo vimos, que lamentablemente no habían pues monitores y todo eso, y pudimos determinar que había pues una demora importante, ¿no? Y si bien es cierto, en este momento ya, digamos, el tema del COVID ha bajado un poco y no hemos salido todavía del problema de repente, pero esa necesidad premiante ha bajado un poco, pero no debemos pues relajarnos en este tema, tenemos que seguir insistiendo en esto, porque lo que ha pasado y lo que ha desnudado esta situación del COVID-19 es que pues nuestros servicios de salud no son los más adecuados posibles. Entonces, estos informes lo que buscan definitivamente es que se adopten las medidas correctivas del caso, que los hospitales, los centros médicos estén debidamente equipados, y cuando hay una situación de incumplimiento, pues se tomen las medidas que correspondan administrativamente, pues, ¿no? O sea, es decir, si hay que aplicar una penalidad, se aplica, si hay que resolver un contrato, se resuelve. Y si a mí me entregan algo por lo cual yo no he pagado, pues lo tengo que devolver y tienen que entregarme lo que realmente necesito. Y para el momento que lo necesito, no para después, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo, si me permite, ¿no? De cuando una novia compra el vestido para ser novia, ¿no? Y se casa el sábado y le entregan el vestido el lunes. O sea, le entregaron el vestido, pero ella lo necesitaba para el sábado, no para el lunes. Es exactamente la misma figura. O sea, entonces, estos productos han debido ser entregados en su momento y con la calidad necesaria. Entonces, si no ha sido así, esperemos que hayan tomado las acciones administrativas que correspondan, y si no, pues bueno, ya nosotros identificaremos las responsabilidades a que dé lugar este tipo de situaciones, ¿no? Sigue, por favor. También a través de la sugerencia de atención de denuncias de Lima, como Contraloría, hemos venido también verificando cómo venían las medidas sanitarias que se han implementado en diversos mercados de aquí de la región, tanto en Piura como en Sullana. Y bueno, hemos podido ver pues, que hay varios riesgos importantes que esperemos que ya también se subsanen pues, a la brevedad. Que sigue, por favor. Ya como para ir finalizando, bueno, hay un estudio que se ha efectuado del tamaño de la corrupción en el Perú, y esto fue presentado por el señor Nelson Schack hace unos días, y arroja pues cantidades importantes y situaciones preocupantes, ¿no? Porque si no me equivoco, pues lamentablemente a nivel nacional Piura está en el tercer lugar, ¿no? Y creo que es algo que nos debe llamar poderosamente a reflexión, ¿no? Porque es dinero que no se invierte, son menos hospitales, menos colegios, menos carreteras y menos beneficio, obviamente, para la ciudadanía. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente acá ustedes pueden mirar en el gráfico que efectivamente lo que mencionaba,
En caso de Millones de Soles, pues bueno, obviamente lo encabeza Limi Callao y en tercer lugar está Piura, ¿no? Y bueno, esto solamente nos debe generar una llamada de atención, o sea, lo que debemos hacer es seguir trabajando, o sea, seguir trabajando, redoblar los esfuerzos, que haya un mayor control y que haya un mayor involucramiento de la sociedad civil. O sea, eso creo que también es algo que a veces nos pasa factura, ¿no? O sea, no solamente debemos preocuparnos cuando algo nos afecta, o sea, cuando hay una afectación particular o una afectación a un grupo, creo que debemos involucrarnos cuando nos afecta a todos. Y como les dije, o sea, una obra mal hecha sale de los impuestos que pagamos todos. Y una obra mal hecha afecta a la población que era la beneficiaria. Porque si yo me demoro en construir 3 años en un colegio, por ejemplo, son 3 años que esos estudiantes han dejado pues, de recibir clases. Y si un hospital no funciona, pues son un gran número de pacientes que no pueden ser atendidos. Entonces, la verdad que es un problema tremendo y yo creo que sin ánimos de ser muy optimista o muy romántico en el tema, yo creo que sí se puede lograr. Simplemente es que todos nos unamos y todos empujamos el carro para una misma dirección. Yo soy un convencido y siempre lo he dicho que creo que los buenos somos más que los malos, definitivamente. Entonces tenemos que involucrarnos un poco más, creo que ese es el tema. Siguiente, por favor. Y este es un hecho que también se ha visto, lamentablemente reflejado, es que lo podemos resumir en una frase, ¿no? O sea, para que haya un corrupto, hay un corruptor, ¿no? Y entonces también tenemos que ver eso, ¿no? O sea, hay personas que tienden mucho también a buscar la corrupción, que no necesariamente están dentro de las entidades públicas. Obviamente un funcionario público, para ser tal, pues debe evitar esto y debe tener pues un tema de integridad, no dejarse tentar por estas cosas. Pero definitivamente si hay un corrupto, hay un corruptor, y eso también tenemos que verlo. Y también tenemos que buscar sancionar a esas personas que corrompen, que buscan justamente el camino fácil y buscan la coima, buscan pues, tal vez un eslabón débil en la cadena pública para poder justamente intervenir y lograr su cometido pues, particular. Y, o sea, al final hay muchos conceptos de corrupción, muchísimos autores que hablan sobre el tema. Pero si lo queremos resumir en un par de palabras es que lo privado pues tiene mayor relevancia que lo público. Porque lo público es el beneficio de todos, lo privado es el beneficio de unos cuantos. Entonces justamente eso es la corrupción, que tenga más importancia el beneficio de unos cuantos que el beneficio general. Y que obviamente se soslayen, se violenten, se inobserven las normas para lograr ese cometido. Eso es la corrupción al final, en términos simples, ¿no? Entonces, esto es un tema pues, que también nos preocupa y que venimos trabajando. Y también, pues, las personas que deben ser sancionadas, así no sean funcionarios públicos, también deben ser sancionados ejemplarmente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esa es la exposición. Yo sé que son temas a veces un poco técnicos, igual he tratado de hacerlo lo más rápido posible. Pero igual, si tienen alguna duda, algún comentario, yo encantado de poder atenderlos. Doctor Ramírez, agradecemos la exposición. Yo rescato acá el tema y saludo el hecho de que la Contraloría, a pesar de que ahora está en stand-by, además de la facultad fiscalizadora, tenga la facultad sancionadora. Ojalá se retome nuevamente este tema, porque en realidad ayudaría muchísimo. Quiero también rescatar el hecho de que indicó de que la Contraloría General de la República no lo puede todo y que definitivamente necesitamos también de la cooperación de la sociedad civil. Respecto a ese punto, la pregunta es, ¿qué herramientas tiene hoy en día la ciudadanía para poder conocer las denuncias o hechos que puedan considerar que son delictuales, ¿no? O de corrupción frente a la Contraloría? Sí, le agradezco la pregunta. Definitivamente la presentación de una denuncia es una de las principales herramientas de participación ciudadana. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que cualquier ciudadano puede
apersonarse, si lo desea, aquí a la Contraloría o a cualquier órgano de control institucional, sea del gobierno regional o de alguna de nuestras municipalidades provinciales, para interponer una denuncia. Ahora bien, también tenemos los medios tecnológicos, o sea, se pueden hacer vía web, también ingresando a nuestro portal institucional, que ya lo recordé hace un momento, pero igual lo menciono nuevamente, www.contraloría.gov.pe, y ahí van a poder también de manera virtual presentar sus denuncias. Solamente, yo sí me gustaría aclarar rápidamente, de manera muy, muy sucinta, que siempre se identifique adecuadamente la denuncia. Sucede muchas veces que las denuncias son muy genéricas, son muy vagas, entonces eso nos limita a nosotros. O sea, a veces me dicen, queremos presentar una denuncia contra las obras que se ejecutaron en el año 2019 en tal municipio. Ok, ¿qué obras? De repente hayan se ejecutado 30 obras, entonces yo no sé cuál revisar. Por eso, entonces, claro, no es porque a veces también me han dicho, entonces ustedes quieren que le digamos todo mascadito, que le digamos todo ya listo. No, no queremos eso. Pero por lo menos, si me puede identificar de qué se trata el problema, qué obra es. O sea, si a mí me dicen, señor, ese puente está mal, y está mal porque, mire, tiene una rajadura. Bueno, yo ya iré con mi técnico, con un ingeniero especializado, a ver pues, si esa rajadura es estructural, no es estructural, si el puente se va a caer o no se va a caer. Pero por lo menos sí, a veces muchas denuncias no prosperan porque la información no es exacta, no es muy vaga. Ahora, si no tienen información, díganos dónde está y nosotros vamos y la obtenemos, no hay ningún problema. Pero necesitamos sí que la denuncia tenga por lo menos un mínimo razonable de información. No nos olvidemos también, existe la ley de protección de datos al denunciante. Todas las denuncias que se presentan acá, se da la reserva del caso al denunciante. O sea, el denunciante no se publicita bajo ningún punto de vista, obviamente en cumplimiento de esta norma. Perfecto. Estoy recogiendo varias preguntas de muchas personas. Hay una pregunta específica. ¿De qué manera va a fiscalizar los procesos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, todas las inversiones que se van a hacer de aquí en adelante, ¿no? La Contraloría. Sí, nosotros, respecto a todo el gasto que viene haciéndose a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, nosotros hemos venido realizando diversos informes y diversas intervenciones. Entonces, sobre el particular, nosotros vamos a proseguir y vamos a continuar justamente con estas labores. Obviamente esta función se ha paralizado un poco, tomando en cuenta que debido a la pandemia, pues no se han realizado mayores obras. O sea, entonces, al haber una paralización de justamente las obras, digamos que en cierta manera, pues no hemos estado mucho interviniendo. Pero, por ejemplo, el famosísimo caso de los hospitales que hay en Huancabamba, en Huarmaca, en Ayabaca, y el hospital de, Los Algarrobos, que se ha vuelto inclusive a licitar el tema, porque se anuló. Por ejemplo, nosotros ya tenemos equipos, en este momento, equipos de trabajo en esos lugares, tanto en Ayabaca, en Huancabamba, en Huarmaca, y venimos haciéndole el seguimiento porque, ojo, hay ciertas obras que se han reiniciado bajo ciertos protocolos. Es más, y pueden revisarlo, están colgados los informes porque inclusive en algunos casos hay algunas obras que han sido reiniciadas sin cumplir con los protocolos. O sea, sin darle los mínimos equipamientos a los obreros que están trabajando. Entonces, venimos trabajando, como le digo, hemos estado entrando fuerte con la reconstrucción hasta antes de la pandemia. A raíz de la pandemia hemos paralizado un poco porque, todo el país estaba paralizado, pero en este momento que ya estamos nuevamente en reactivación económica, venimos trabajando al respecto. Y vamos a seguir trabajando al respecto. Excelente. Hay una consulta directa de Víctor Garrido Leca, ha levantado la mano. Víctor, por favor, activa tu micrófono. Gracias, Jorge. Doctor Ramírez, muchas gracias por su exposición, clara, bien clara, cuál es su función. Y respecto a la pregunta de Jorge, de cuál es el mecanismo y su respuesta a la denuncia, solamente una consulta técnica. El hecho que una persona individual denuncie, ¿qué tan diferente es que sean 1000 personas que denuncien con firmas? ¿Es igual para la Contraloría o tiene más peso, más celeridad? Sí, gracias por la pregunta. En líneas generales, que me presente la denuncia una persona o me la presenten 1000, en sí mismo es una denuncia.
muchas veces lo que yo puedo ver es la gravedad del asunto, ¿no es cierto? Pero en general nosotros atendemos todas las denuncias, o sea, no hacemos una diferenciación de una denuncia a otra. Ahora bien, sin perjuicio de ello, nosotros le damos mayor prioridad y mayor celeridad justamente a aspectos que tengan pues algún tipo de connotación social, ¿no? Si bien es cierto a mí, la norma no me lo indica, no me lo prevé, pero cuando hay algunas situaciones de naturaleza urgente, nosotros le damos la importancia del caso. Y le pongo el ejemplo, los hospitales temporales. Entonces, era una situación grave, es una situación pues que tenemos ahí una inversión que no estaba funcionando y por eso tomamos la decisión de intervenir. Pero definitivamente, o sea, no es un parámetro, pero de darse, nosotros sí lo podríamos considerar como un aspecto de mayor importancia. Y otra cosa que yo les sugiero, nosotros somos, en mi caso yo soy funcionario público y todo mi personal son funcionarios públicos. Entonces, muchas veces si hay algún aspecto que la ciudadanía requiera, debe venir y pedir una cita con nosotros, conversarlo, porque muchas veces también pasa de que el papel es frío. A veces viene un ciudadano, presenta una denuncia y se le deniega por falta de información, porque no tenía pues asidero lo que denunciaba, y luego cuando viene y conversamos con él, era otra cosa lo que él quería decir, y habían otros hechos que no había puesto en su denuncia. Entonces, a veces yo sé que la tecnología es muy importante, pero a veces perdemos un poco ese contacto humano y ese tema de poder atender y explicarle, porque hasta muchas veces, de repente, para explicar la atención que se le da o no se le da a una denuncia. Eso es fundamental, para que el ciudadano entienda y pueda irse tranquilo del resultado que se le está dando y de por qué se actúa de una manera o de otra. Entonces yo también los invito, o sea, obviamente acá tenemos un sistema, pueden venir a pedir una cita con quien habla o con alguno, si yo no estoy, bueno, lo puede atender alguno de los supervisores que está acá, pero creo que también es importante ese contacto y que se pueda establecer cuál es realmente el hecho y qué situaciones hay, y de repente puede ser que el denunciante me mencione un hecho que para él no es, o sea, no menciona un hecho que para él quizás no sea importante, pero de repente para nosotros sí. Entonces yo también los invito, que vengan, esta es una entidad pública, está abierta a todos, y pueden, pues, acá lo vamos a atender de la mejor manera. Muchas gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Y otra pregunta. Sí. Si es cierto, usted le da la importancia y estamos totalmente de acuerdo a la sociedad civil, pero tenemos una limitación, es información base. Y solicitarla a las entidades públicas son 30, 45, 60 días, sí, con suerte. Y ya pasó, porque creo que el inicio del monitoreo debe ser ni bien se comiencen a hacer los expedientes técnicos. Ahí debemos ir como sociedad civil porque somos los usuarios al final y somos los perjudicados al final. ¿Qué podemos hacer para reducir esa brecha de una información más en línea? Por ejemplo, un caso específico. Ahora hay vecinos de la calle Lima que están en el tramo 2 de la defensa de Piura, que están viendo que solamente se están sacando algunas losas y no todo parejo. No sabemos qué decirle, porque si el contrato está firmado que se cambie toda la losa o solamente las malogradas. ¿Y quién es el encargado de determinar cuál es la malograda? ¿Y cómo se hizo ese presupuesto? Entonces, es ahí nos atan las mismas instituciones porque no nos brindan rápido la información. ¿Qué nos aconsejaría a cómo debemos ir en ese camino? Claro, definitivamente, mire, nosotros se supone que estamos tendientes a la modernización del Estado, y una de las modalidades de modernización del Estado es el gobierno abierto. Y como su nombre lo indica, debería haber full transparencia. Y ya es un mal indicativo, ojo, no estoy adelantando opinión, que quede claro, pero a mí ya me genera una mala sensación, pues, cuando yo pido información y no me la quieren dar, ¿no? Yo tengo la información, ¿qué problema es? Es información pública, yo no tengo por qué negarla. Y lo que usted me dice, no solamente lo sufre la sociedad civil, lo sufren consejeros regionales, lo sufren muchas veces regidores de municipios, que pese a la labor fiscalizadora que tienen, no le dan la información. Ahora, acá lo que se puede hacer es, por un lado, la parte formal. Sabemos que tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero yo sé que es tedioso y engorroso. Pero en otro caso también, de repente, lo que podría hacer es, vía una denuncia presentada ante nosotros,
o hacer la coordinación y de repente nosotros podíamos pedir esa información. Insisto, es información pública. O sea, no es una información que es propiedad de ninguna entidad ni de ningún funcionario. La información es pública. Y obviamente eso bueno, hay gran parte de la información colgada en las páginas del MEF, colgada también en el OCE, o sea, hay cierta información, pero hay otra que no existe. Entonces, si hay algún tema definitivamente de un presunto acto de corrupción, sería interesante que nos lo hagan saber para que nosotros podamos pues, activar el mecanismo de pedir la información. Porque el otro camino es el camino, como lo mencioné, el camino formal, ¿no? Que es acudir vía la ley de transparencia, pero sabemos que eso muchas veces demora y demora mucho tiempo. Ya cuando le dan la información, ya de repente uno lamentablemente ya no la necesita. Así es. No, muchas gracias, doctor. Dejo para otras personas. Sí. En resumidas cuentas, doctor, aparte de la ley de transparencia de información, ante una negativa de información, se puede acudir a la Contraloría. Por supuesto, sí, no habría problema. O sea, ahora, para que nosotros podamos hacer el requerimiento de información y pueda darse de una manera más adecuada, sería importante que también pues, se relacione con algún presunto acto de corrupción o se relacione con alguna presunta denuncia. O sea, porque hay algún tema que también nosotros nos lleve a poder pedir la información, ¿no? Claro, siempre y cuando no esté pues, publicada o no sea de libre acceso. Como le mencioné hace un momento a la persona que intervino, este es un hecho muy común, porque inclusive a veces recibimos hasta regidores de municipalidad que pese a su labor fiscalizadora, que eso está en la norma, la ley orgánica de municipalidades no le quieren dar información. Y no se les permite fiscalizar, o sea, ese es un problema. Entonces, nosotros sí tenemos mecanismos también en la norma y podemos insistir con este tema, pero sí sería interesante pues, que nos hagan saber este tema y lo podemos coordinar y se puede solicitar y requerir información. Ese es un excelente punto, doctor. Alejandro Riofrío levantó la mano. Alejandro, a ti la turno. Gracias, Coqui. Doctor Ramírez, gracias por la presentación, muy buena. Yo tenía una pregunta, pero la pregunta anterior quisiera ahondar un poquito ahí. En el tema del gobierno abierto y la participación ciudadana, que haya transparencia en la información de proyectos, ¿hay alguna instancia en la cual, en vez de que se espere a que el ciudadano pida información durante el proyecto, ¿hay alguna instancia en la cual se presente el proyecto antes de su ejecución y se explique el alcance, el presupuesto, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, para que la gente sepa antes de que se haga, en vez de después? Esa sería la pregunta de seguimiento a la anterior. Y mi pregunta original era, ya en el tema de participación ciudadana, de que la sociedad civil participe más, un civil cualquiera como nosotros puede ser auditor de la Contraloría como voluntario. Ok, le agradezco la pregunta, le contesto. Mire, el único mecanismo legal que existía y que se conocía era el tema del presupuesto participativo, ¿no? Donde se indicaba qué es lo que se iba a hacer el siguiente año y qué obras se iban a priorizar, pero lamentablemente es una herramienta que no ha funcionado, porque muchas veces en el presupuesto participativo se mencionaba que se iban a hacer 10 obras y al final se hacían 10 obras distintas, o no se hacían ni 5 de las obras que se habían prometido, por diversos motivos. Entonces, no hay una herramienta que nos permita eso. O sea, a veces ya queda en la voluntad de transparencia o en la voluntad pues, de generar esa confianza en el ciudadano de parte de los funcionarios y las autoridades, ¿no? O sea, yo soy un convencido que sí debería existir plena transparencia, o sea, debería haber pues, mecanismos, deberían implementarse mayores mecanismos para que todos podamos pues, acceder a la información. Pero de mi experiencia, de algunas autoridades que he tenido la oportunidad de conversar, pues no están muy dispuestas a eso, ¿no? Entonces, es un problema, la verdad que creo que es un aspecto interesante para evaluar y de repente pues tratar de generar algún tipo de mecanismo, ¿no? Para que esta transparencia sea efectiva, ¿no? Ahora, respecto al tema de ser auditores, definitivamente nosotros venimos en los últimos años, porque es un compromiso de la actual gestión del Contralor Nelson Chac, es dotar de mayor capacidad a la Contraloría y se vienen haciendo un sinnúmero de procesos de selección para que puedan pues, ingresar personas que deseen formar parte de la Contraloría. Pues hace poco se lanzó un concurso con casi, me parece, más de
más de 1000 plazas. Ahora, respecto al tema de participar como apoyo, sí, efectivamente nosotros hemos tenido un programa de monitores ciudadanos, también de auditores juveniles, y estos programas se vienen pues llevando a cabo. Obviamente, con este tema de la pandemia se han paralizado un poco, se están nuevamente retomando, pero hay convocatorias, se hacen convocatorias para que algún ciudadano pueda ser monitor ciudadano de control, pueda participar de manera civil. Nosotros tenemos todo un programa que los capacitamos, les damos ciertas herramientas, inclusive les pagamos un seguro. No le podemos pagar una remuneración, lamentablemente, porque no está así establecido, pero sí le damos todo el apoyo. Y es más, aquí en la región tenemos un buen grupo de monitores ciudadanos registrados, que esperemos que cuando ya podamos salir bien de este tema, ya puedan reactivarse y comenzar a ayudarnos, ¿no? Igual los mecanismos de participación están, y insisto, cualquier persona que quiera presentar una denuncia, tenga alguna inquietud, nosotros acá muy contentos de poder atenderlos. Muchas gracias. Alejandro Alberdi, levantó la mano Alejandro, por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches, ingeniero. Muy buena su presentación. Tres Doctor, preguntas. wow. Doctor, perdón. Tres preguntas cortitas. La primera, sé que hay una escuela dentro de la Contraloría que les dan, que es para el personal interno de la Contraloría. Quisiera que nos explique un poquito cómo funciona y todo eso, porque dentro de nuestras ilusiones es formar una escuela de ciudadanía, y que quisiera que nos explique un poquito cómo funciona la interna de ustedes. La segunda, ¿quién controla a la Contraloría? Y la tercera, que es un poquito picante, pero es un tema que conocemos todos y muchas veces nos hacemos los ciegos. El Perú es un país sumamente corrupto, lo sabemos. La mayoría de obras en este país pagan un diezmo, por decirlo de alguna manera. No todas, pero sí varias, ¿no? Es un tema que se sabe y que lo mantenemos en silencio, por decirlo, y la ciudadanía civil no hace nada por evitar esto. La mayoría de estas obras van dirigidas desde el momento de formar las bases de las obras y se van direccionando de acuerdo a las bases hacia quién se quiere que gane. Ustedes empiezan desde ese momento de las bases, ¿ahí tienen alguna injerencia desde ese momento o cómo es que hacen las cosas? Le he escuchado que normalmente hay gente adentro de las instituciones, del Estado y todo esto, pero quisiera que sea un poquito más, que nos especifique un poquito mejor eso. Esas serían mis preguntas. Sí, gracias por la pregunta. A ver, respecto al primer tema, efectivamente nosotros tenemos una Escuela Nacional de Control que ha sido repotenciada y a la fecha, inclusive, viene dictando una maestría. Quien les habla es parte de una de las promociones que viene estudiando, y creo que es muy importante porque se está especializando el tema de la Escuela Nacional de Control. Ahora bien, si bien es cierto, la Escuela Nacional de Control en principio tiene como, digamos, el mayor porcentaje de clientes son trabajadores de Contraloría, auditores, pero también está plenamente abierto al público en general. O sea, cada cierto tiempo se hacen, es más, todos los meses se hacen cursos, dicta cursos, ahora, bueno, virtuales. E ingresando a la página de la Escuela Nacional de Control, cualquier ciudadano que desee realizar un curso, tanto de capacitación, de habilidades o de control gubernamental, lo puede hacer perfectamente sin ningún problema. Además de eso, en algunas situaciones, cuando ha existido algún pedido formal de alguna entidad pública o de algún colectivo, pues hemos acudido a realizar algún tipo de charla o de evento, también para transmitir justamente conocimientos que tienen que ver con control gubernamental. Entonces, igual, yo lo animaría a contactarse con la Escuela Nacional de Control y de repente, pues, ahí tal vez les puedan dar mayores indicaciones respecto a la escuela que ustedes quieren plantear. O sea, de repente es un tema muy interesante porque, como le vuelvo a repetir, se ha repotenciado mucho la Escuela Nacional de Control y, como le digo, imagínense, ya estamos a un nivel de prácticamente como si fuéramos una universidad, ¿no? O sea, ya es tener un
un reconocimiento por SUNEDU y ya estar haciendo cursos de posgrado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Respecto a la pregunta de quién controla la Contraloría, esa es una muy buena pregunta y que muchas personas se la hacen. Dicen, ¿quién controla el que controla? Sí, o sea, definitivamente creo que hay dos aspectos, ¿no? Por un lado está el control ciudadano, porque creo que los ciudadanos son los que mejor pueden controlarnos a nosotros respecto a si hacemos o no hacemos una buena labor, pero fundamentalmente está el Congreso de la República, ¿no? O sea, el Congreso de la República es quien también controla y puede verificar los actos de la Contraloría. No nos olvidemos que hay una comisión de fiscalización y Contraloría, ¿no? Entonces, ellos son los llamados a encargar y a controlar, pero no nos olvidemos de algo, o sea, quien le habla y todos los que trabajamos en Contraloría somos funcionarios públicos. Y los funcionarios tenemos códigos, tenemos reglamentación que cumplir, y en cualquier momento podemos ser objeto de cuestionamiento y denuncia sin ningún problema, o sea, porque es parte de la función pública. Y no hay que tener miedo a que uno lo denuncie o lo quejen, o sea, el problema es cuando tienen razón, entonces ahí sí cambia la cosa, ¿no? Pero es parte del trabajo. Porque es más, tengo muchos compañeros que han sido pues, denunciados a veces por algunos funcionarios que han sido involucrados en informes, ¿no? Entonces, es parte, como decimos, es parte del negocio, o sea, no pasa nada, pero igual, sí es un mecanismo importante tanto el control ciudadano como también ya de una manera más formal y bajo un ámbito legal el tema del Congreso de la República. Y respecto a la última pregunta, sí, pues definitivamente muchos de los actos de corrupción se dan antes de, o sea, se dan en una etapa previa, ¿no? No, cuando nosotros, por ejemplo, revisamos y vemos pues que en un procedimiento de selección hacen todo lo posible porque un postor gane, pese a que no tiene la experiencia, pese a que no tiene el personal, pese a que no tiene el equipo, y a la fuerza lo quieren hacer ganar. O sea, no podemos pensar o ser ingenuos de creer que en ese momento se les ocurrió hacer eso, ¿no? O sea, para nada, o sea, eso viene ya de antes. Es más, hemos visto casos a veces, en algunas oportunidades cuando revisamos la propuesta de obviamente uno de los contratistas, de repente vemos pues que es la copia fiel de las bases, hasta con puntos, comas y errores ortográficos, ¿no? O sea, alguien se la debe haber facilitado. Entonces sí, ahora, justamente por eso es que le estamos dando mucha importancia al tema del control concurrente, porque nosotros últimamente estamos interviniendo en obras que ni siquiera se ejecutan. O sea, estamos interviniendo en obras a nivel de perfil, a nivel de proyecto. Y el mejor ejemplo es este tema por ejemplo, del dique izquierdo. O sea, todavía la obra ni siquiera se empieza a ejecutar, pero ya estamos haciendo el control desde el inicio, desde el momento de la contratación. Entonces, estamos apuntando a eso porque, como le decía hace un momento, en mi exposición, estamos dándole mucha fuerza al control simultáneo, ¿no? Estamos apostando por este control concurrente porque creemos que es una oportunidad interesante de advertir deficiencias y también de marcar una presencia y decirle, a ver, aquí estamos, ¿no? O sea, no es lo más recomendable, pero a veces también la presencia de Contraloría termina siendo disuasiva por ahí ante alguna pretensión de querer hacer algo malo, ¿no? Pero igual, y como les decía, en algunos casos donde nosotros no podamos llegar, venimos trabajando de la mano pues también con la Fiscalía para cuando hay algún tema un poco grave, pues poder intervenir de una manera pues más fuerte y de manera conjunta, ¿no? Sí, una aclaración nada más. Sí. Que ahora está muy comentado, ¿no? Hay un nuevo tema que a mí sí me preocupa mucho, y son todos estos casos de las asesorías que se dan en el Estado, ¿no? El caso resaltante es del popular Richard Swing, ¿no? Hemos visto de que las consultorías del Estado han crecido tremendamente y muchas veces, pues como en este caso, es más, en las bases de la contratación de este señor Swing, pusieron, por ejemplo, de que se necesitaba de que la persona que iba a dar estas charlas motivacionales tenga experiencia en haber hecho algún deporte, que es, pues, jalado de los pelos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es una manera muy vista ahora de por dónde se puede desviar algunos fondos, ¿no? Y los montos que estamos escuchando de estas asesorías son altos verdaderamente, ¿no? ¿Qué control tienen ahí? Ahí también están llegando, o sea, no nada más en obras, sino también en ese tipo de asesorías, entre paréntesis, de las entidades del Estado. Sí, el control que efectuamos nosotros
está referido a cualquier tipo de gasto público. Ahora bien, tengo que también ser claro y señalar que nosotros como Contraloría tampoco es que podemos revisar todas las operaciones o todos los gastos o todos los contratos que se hacen, porque la cantidad pues supera ampliamente la capacidad operativa que tenemos nosotros de personal. Entonces, sí es importante que nosotros prioricemos en dónde vamos a intervenir, qué cosa es la que vamos a ver. Insisto, es que es fundamental la participación ciudadana en las denuncias para que nosotros podamos definir bien a dónde vamos a intervenir. Ahora, respecto al tema de las asesorías, o sea, yo le quiero hacer un paralelo, ¿no? Alguna vez me preguntaron sobre el tema de las ampliaciones, de las famosas ampliaciones de plazo, los famosos adicionales de obra. Y yo les dije, y lo aplico a este caso, o sea, el problema no es el adicional de obra, el problema no es la ampliación de plazo, porque está en la norma. El problema es que yo apruebe una ampliación de plazo sin sustento o apruebe una adicional sin justificación. Ahí está el problema. Y lo vemos muy seguido. Voy a una obra y veo que hay una ampliación de plazo por 40 días porque llovió. Ok. Voy al Cenami y le pregunto, dame tu informe meteorológico del mes, y me dice, ha llovido un día. Entonces, el adicional de hora, perdón, la ampliación de plazo no tiene sustento. Así de simple. Entonces, ese es el problema. En este caso es lo mismo. O sea, las entidades públicas pueden contratar asesorías. No hay ningún problema. El problema es qué clase de asesoría voy a contratar, para qué finalidad y cuál es el objeto público de ese tema. Porque recordemos, esa denominación de público que tiene es porque justamente va a cumplir esa finalidad. Y a veces nos olvidamos de eso. O sea, a ver, yo creo que si voy a dar una charla motivacional dictada, pues no sé, lo contrato a David Fishman, no creo que nadie se oponga, ¿no? Pero si hago una charla motivacional por Joan Ramírez, van a decir, bueno, ¿quién es Joan Ramírez para dictar una charla motivacional? O sea, podrá ser abogado, podrá ser, tener experiencia en control, pero no tiene experiencia en lo que está. Entonces, el problema es ese. Y claro, se busca muchas veces, lamentablemente, malos funcionarios, a veces buscan este tema de las asesorías como una manera, pues, de favorecer a algunas personas o de generar este tipo de contratos, pues, que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, entonces, sí, nosotros podemos intervenir en cualquier tipo de gasto público, que quede claro, pero sí es importante, y eso también tiene que estar claro, que no podemos intervenir en todo. Entonces, tenemos que definir bien a dónde vamos a intervenir, y creo que las denuncias son una herramienta muy importante para poder priorizar a qué caso vamos a poder intervenir. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una consulta. Usted me manifestó que el control que hace la Contraloría es referido al gasto público. ¿Es solamente referido al gasto público? Por ejemplo, le pongo un plan, todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales desarrollan un plan de desarrollo, un plan regional o local de desarrollo concertado, que me le llaman. En estricto rigor, ese plan debe ser desarrollado, o esa de ruta debe ser incorporada dentro de la gestión de un gobernador o de un alcalde, ¿correcto? ¿Ustedes fiscalizan también el cumplimiento de este plan? A ver, nosotros, o sea, normalmente sobre ese tema específico no intervenimos mucho, pero vuelvo a lo que le mencioné a la persona que preguntó hace un momento. O sea, si hay de por medio una denuncia, si hay de por medio una presunta, una supuesta irregularidad, no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna limitación. O sea, porque no nos olvidemos de algo. O sea, nosotros intervenimos, obviamente, vigilamos, supervisamos el correcto uso de los recursos públicos, pero también combatimos la inconducta funcional. Entonces, si hay inconductas funcionales también, perfectamente podemos intervenir. No hay ningún inconveniente. O sea, no tenemos una limitación específica para ello, ¿no? Porque le comento que hemos intervenido pues, en diversos aspectos de las entidades acá del sector, ¿no? Como usted ve, o sea, municipio distrital, UGEL, gobierno regional, a la misma autoridad para la reconstrucción le hemos sacado un informe.
O sea, en ese sentido no tenemos una limitación, ¿no? Mientras sea un tema público, involucre recursos del Estado, involucre conducta funcional, nosotros podemos intervenir. ¿Ok? O sea, se podría tomar como inconducta funcional el no apegarse al desarrollo del Plan Regional de Desarrollo Concertado, que es hecho y que está, la ley lo exige y que obviamente ampara toda la gestión de gobierno. Como mencioné hace un momento, todo funcionario público tiene que cumplir el principio de legalidad, tiene que cumplir lo que dice la norma. Entonces, si hay un incumplimiento de la norma, en principio eso ya está mal. Ahora, lo que es materia de evaluación es ver qué genera ese incumplimiento, porque también somos conscientes de que hay muchos incumplimientos que no generan nada, o no generan un efecto dañoso, ¿no? Pues es un tema de evaluación, obviamente de verificarlo. Pero si hay un tema de una denuncia o un problema respecto a eso, nosotros podemos evaluar el tema y ver cuál es el mejor mecanismo para atenderlo. Perfecto, doctor. Hay otra consulta. Usted también habló del triángulo colusorio, ¿cierto? Y en ese triángulo colusorio había una figura, un personaje, por decirlo así, que es el supervisor de obra. Este supervisor de obra está sujeto también a fiscalización, pero lo que uno puede observar, en todo caso se lo digo por experiencia propia, es que este supervisor de obra casi no tiene o no se le exige, digámoslo así, el que se haga responsable civilmente en caso de que él haya hecho o supervisado mal una obra. O sea, que pueda tener de cierta manera una penalidad económica y inmediata, y eso lo podría dar a través de una póliza de responsabilidad civil profesional. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿por qué no se les exige a los supervisores de obra que para poder acceder a dar el servicio, ¿no?, a una institución pública, presente su póliza de responsabilidad civil profesional? Porque finalmente eso también va a ser un filtro, porque las compañías de seguros esto lo revisan al detalle y revisan la experiencia de esta persona al detalle. Entonces, eso también les puede servir a ustedes como filtro, ¿no? ¿Por qué no solicitar una póliza de responsabilidad civil profesional para los supervisores de obra? Claro, la pregunta es muy interesante porque ya hemos visto casos donde están involucrados supervisores, muchas oportunidades, pero hay un tema. Nosotros cuando determinamos las responsabilidades penales o civiles en nuestros informes, en muchas oportunidades sí los hemos considerado. O sea, sí hemos considerado porque forman parte de los hechos y tienen participación activa en el tema. Ahora bien, cualquier método o cualquier requisito que genere transparencia y genere seguridad jurídica, pues va a ser bienvenido. Pero lo que sucede muchas veces es que la norma no establece ciertos requisitos. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces, y eso ha pasado aquí en Piura, donde había tal vez un proceso donde se presentaba un contratista, pues, que ya sabíamos que no era de los mejores, que tenía malos antecedentes, y decían, ¿por qué lo dejan participar? Y lamentablemente la respuesta era, si no tiene una inhabilitación del OCE, no le podemos limitar la participación, porque esas son lamentablemente las reglas de juego. Entonces, si las reglas de juego están, hay que ceñirse esas reglas de juego. Y definitivamente lo que usted menciona sí es importante, es interesante. Ya en la norma lo que sí se incluyó es esta cláusula que algunos la denominan anticorrupción. Él tiene que señalar que no tiene, pues, procesos pendientes y todo eso. Pero ese tema sí podría resultar bastante interesante, pero tendría que estar establecido para que pueda ser exigido, ¿no? O sea, el problema es que hay muchas cosas buenas, pero si no están, por ejemplo, o sea, lo hemos visto ahora y no, yo soy una persona evidentemente técnica, no política, pero antes, pues, una persona sentenciada sí podía postular y con una sentencia debidamente consentida y que ha pasado por todas las instancias. Ahora se ha aprobado una norma donde basta una sentencia en primera instancia para impedir la participación
de una persona en una elección. Entonces, esas son las normas que tienen que irse dando para poder ir cortando el camino. Y sobre los supervisores también hay un tema, ¿no? Ya el OCE se ha pronunciado, porque antes teníamos el problema de que ese mismo profesional supervisaba pues 20 horas a nivel nacional al mismo tiempo, ¿no? Y nadie le decía nada. Ya hay pronunciamiento del OCE donde ha dicho, bueno, te dedicas a una sola obra, no puedes estar supervisando 2, 3 al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay que ir, ojalá, que se vayan dando estas normas para que pueda, pues, aclararse mejor y revisarse de mejor manera la intervención de estos supervisores. Ok, doctor. José Luis tiene una pregunta, levantó la mano. José Luis, por favor. Doctor, buenas noches. Un gusto. Doctor, mi consulta es bastante directa en base al desarrollo en cuestión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, teniendo presente que hace unos meses atrás el Contralor General de la República indicó que el porcentaje de avance de las obras y cómo va, como tal, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios fue cerca de un 20%, un poco más. Entonces, teniéndose presente que desde el año 2017, en la que se aperturó, ¿cuál ha sido el rol como tal por parte de la Contraloría en ver las obras y el proceso de ejecución que se haya hecho con respecto a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio? Claro, sí, gracias por la pregunta. Nosotros como Contraloría hemos hecho ya, si no me falla la memoria, han sido 2 o 3 operativos a la reconstrucción, donde justamente hemos podido determinar cuál es el avance, básicamente en la ejecución de los fondos destinados para la reconstrucción. Evidentemente, ya desde el 2017, pues han pasado ya varios años y no se ha visto tal vez un avance como el que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, definitivamente fueron, si no, ahora que recuerdo, fueron cuatro operativos que se hicieron a nivel de las 13 regiones involucradas en el tema de reconstrucción. Y claro, el avance que se arrojó es aproximadamente 25%, más o menos. Entonces, sí, acá hay un tema que aclarar, ¿no? O sea, nosotros como Contraloría revisamos gasto público. Entonces, nosotros vamos a ir revisando conforme ellos van avanzando. Entonces, a veces es un tema también, porque tenemos que ver justamente las obras que se van ejecutando. Obra que se inicia, nosotros la monitoreamos, la auditamos, verificamos, aplicamos control concurrente, si no aplicamos otro tipo de control, de ser necesario. Pero no nos olvidemos que hay un plan de reconstrucción con cambio donde está obviamente todo el detalle de las obras que se van a ejecutar. Y lamentablemente, según la razón que dan muchas veces tanto la autoridad como los titulares de las entidades que tienen a cargo la ejecución, a veces el tema es que no existen las situaciones para que puedan ejecutarse, como por ejemplo, a veces ausencia de expedientes técnicos, o a veces expedientes técnicos que no están actualizados, expedientes técnicos que están mal hechos. Surgen varias situaciones, pero lo que sí nos queda claro es que es preocupante, y esto lo digo como ciudadano que ya vivo varios años en Piura, de que desde el momento del acontecimiento del fenómeno del Niño Costero, pues hasta la fecha creo que el avance pues es bastante mínimo, ¿no? Para el tiempo que ha pasado, para los recursos que hay, ¿no? Entonces nosotros sí estamos comprometidos a, conforme se vaya efectuando el gasto, vamos a incidir y vamos a controlar para que ese gasto se efectúe de la mejor manera, porque es más, hasta donde yo recuerdo, el mayor gasto que se hizo en reconstrucción aquí en Piura fue la descolmatación del río Piura al río Chira, que fue donde se gastó una buena cantidad de millones, pero después las obras están avanzando, pero como que todavía no tenemos el avance deseado, pero nosotros igual seguiremos verificando la ejecución de esos gastos. Doctor, disculpe que le interrumpe, solamente como Sí, para sí. darle un anexo. Justamente es a donde yo iba, porque la ejecución presupuestal que ya ha sido otorgada efectivamente del año 2017, ha sido, o sea, efectivamente usted dice millones, pero bajo la totalidad que se entregó es ínfimo. Ahora, teniéndose presente que dentro de la parte norte, por ejemplo, ¿no? En Piura, Catacaos, que fue completamente afectada, ¿no? Como todos sabemos, ante el fenómeno del niño, por parte de la Contraloría y las municipalidades, ¿cuál ha habido esa comunicación? Porque si bien es cierto, tenemos la cultura de un peruano, sí, ya de aquí mañana, más tarde, pasado,
pero no se llega a solucionar, ¿no? Y si no fuera que porque el Contralor efectivamente dijo que el avance era de 24-25%, tiene usted toda la razón, ese dinero hasta posiblemente lo querían utilizar para inyectar dinero a, ¿cómo se llama?, a otros proyectos con respecto a COVID. Ahora, ¿cuál es la relación o cuál es el seguimiento que en este caso la Contraloría indirectamente con las municipalidades de los sectores afectados haya quizás visto una parte de gestión o de procesos en donde se pueda determinar que la ejecución presupuestal haya sido o se esté llevando a cabo, pese a las condiciones actualmente, no necesariamente la de 2020, sino desde 2018, 2019, que es bastante considerable, ¿no? Claro, el tema ahí es que, por eso mencionaba al inicio, de que hay un plan de reconstrucción. Y en el plan de reconstrucción están establecidas cuáles son las obras necesarias para lograr justamente, valga la redundancia, esta reconstrucción de aquí, en el caso de Piura, que estamos aquí presentes. El asunto es que usted mencionó una palabra que es muy importante, que es el tema de gestión. O sea, nosotros como Contraloría no podemos intervenir en gestión. O sea, yo no puedo decirle a un alcalde o a una autoridad, haz esta obra o no haz esta, o mejor haz esta otra, porque no es parte de mi función. Mi función es simplemente verificar que el recurso público se use correctamente. Ahora bien, sin perjuicio de eso, nosotros sí venimos monitoreando las transferencias que se hacen a las distintas municipalidades, al gobierno regional, y para ver cómo se vienen ejecutando esas obras. Ahora, también no nos olvidemos de algo. Muchas veces también ese porcentaje se da porque hay muchas obras, sobre todo de envergadura, que están todavía a nivel de estudios, a nivel de proyectos, ¿no? Como el famoso sistema de inundaciones, el tema del drenaje fluvial. Entonces, eso también genera, porque hay una buena cantidad de recursos que están estancados, porque en tanto y en cuanto no se generen los proyectos, no se generen los expedientes técnicos, no se va a poder avanzar. Nosotros sí venimos, a nivel de municipalidades, sí venimos monitoreando el tema de las transferencias que se les hace y cómo es que vienen utilizando esas transferencias. Definitivamente venimos haciendo eso. Ahora, no nos olvidemos también que los hospitales temporales, quien ha pagado la infraestructura es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces, también la autoridad está disponiendo cierta cantidad de dinero también para el tema del apoyo del COVID. Que ahorita es la prioridad nacional, pero, a ver, nosotros seguimos en el tema de monitorear y verificar los presupuestos que se envían y cómo vienen siendo estos ejecutados, ¿no? Ok, doctor. Parece que está... José Luis, ¿respondieron tu consulta? Sí, muy, muy gratamente, la verdad. Le agradezco bastante, doctor. De nada. Perfecto. La verdad que está bien demandado, doctor. Tiene muchas consultas. Víctor Garrido Leca, nuevamente ha levantado la mano. Víctor. Sí, doctor. Disculpe, una vez más lo va a molestar. Justamente a raíz de que comentó sobre el plan integral del río y el plan maestro de la cuenca. Si bien es cierto, se están haciendo los estudios y la ejecución todavía la vemos muy lejos, ha suscitado un problema hace poco en cuanto, si bien es cierto, se tenía una consultora haciendo los estudios de un momento a otro, la unidad ejecutora cede a la autoridad de reconstrucción y a la vez anula el contrato que estaba ejecutándose. Hablamos de 19 millones de soles, o sea, no es un estudio barato. Pero según el informe de la del mismo PEJAP, que fue la unidad ejecutora, antes que la traslade, que la ceda, la consultora estaba cumpliendo con su contrato, con los términos de referencia. Si bien es cierto, pues, se perdió 5 meses para iniciar, porque con el cambio del gobierno regional no querían firmar, en fin, temas internos. Luego la pandemia, luego el visto bueno del PGA para que reinicie, todo este tiempo se ha perdido. Entonces, si bien es cierto, no se está ejecutando la obra, pero sí se está ejecutando un servicio que es la consultoría. Y esto se va a foja cero y, lógicamente, la consultora va a entrar a un conflicto de arbitraje.
¿ustedes entran a tallar, a analizar eso, a ver si es que este proceso que ha habido de un momento a otro es válido? Sí, definitivamente al ser un contrato que involucra utilización de recursos públicos, por supuesto. Porque además, como mencioné hace un momento, el problema no es que se resuelva el contrato. O sea, sí causa preocupación que se resuelva el contrato. Lo que hay que evaluar es por qué se resolvió. Si realmente hay una finalidad, realmente hay una causal que justifique ese tema. Ahora, de la experiencia que tengo, pues lamentablemente la mayoría de veces que el Estado peruano acude a arbitraje, la mayoría de veces pierde. Y pierde por aspectos formales. Lo he dicho porque he trabajado en otras regiones y he visto que muchas veces, en muchas oportunidades, el Estado peruano termina perdiendo un proceso de arbitraje por una resolución de contrato porque no siguió el procedimiento para notificar la resolución de contrato. Sí. O sea, Sabemos, doctor, esas malas experiencias, pero eso es un tema económico. Pero lo que nos preocupa a los piuranos es el tiempo perdido, que se regrese todo a foja cero y ya comience un nuevo proceso de concurso. 2021 recién sale una nueva consultora y se fue el 2021 en el cual tiene injerencia la Autoridad de Reconstrucción. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Definitivamente, o sea, es un aspecto preocupante porque es una de las principales obras y que es, creo yo, la principal solución al problema de las inundaciones acá en Piura, porque esa es la idea de hacer ese plan integral. Pero como le mencionaba, nosotros sí vamos a evaluar ese tema de cuál ha sido, pues, esta desvinculación contractual o por qué es que ha sucedido este tema de la resolución de contrato y obviamente vamos a ver las causales, porque, o sea, como le mencionaba, más allá de la preocupación natural de retrasar todo este proceso, está el tema de que si no ha existido una fundamentación o no ha habido un trámite correcto, eso lo que va a generar es obviamente que el consultor o el contratista pues interponga acciones administrativas o legales y más bien va a generar un perjuicio económico. Porque obviamente a quien le resuelve un contrato sin sustento, pues va a actuar. Si han resuelto conforme a norma y todo bien, pues bueno, habrá que evaluarlo también y si está bien hecho no hay problema. Pero sí vamos a verificar cuál es la naturaleza de ese tema porque sí, creo que más que Contraloría como ciudadanos a todos nos ha sorprendido un poco. Ya, ok, gracias. Doctor, yo tengo la última pregunta de la noche. Usted habló de que la Contraloría hacía o acompañaba, digamos así, o hacía sus fiscalizaciones antes, durante y después de la obra o del servicio, ¿correcto? Ok, mencionó también que, lo escuché mencionar de muchas advertencias, que la Contraloría daba advertencias, ¿no? Respecto de algunos procesos que podrían tener eventualmente observaciones. Cuando un funcionario recibe esa advertencia y no le hace caso, digamos, no la toma en cuenta, ¿eso agrava o podría eventualmente hacer la situación del tipo ya doloso? O sea, a sabiendas de... Claro, definitivamente la intervención temprana, por supuesto que genera el conocimiento en el funcionario de que hay algo que está mal. Nosotros le denominamos situación adversa. Esa es la terminología que utilizamos aquí en Contraloría. Entonces, yo intervengo a través del control simultáneo, concurrente, y le comunico una situación adversa, que obviamente tiene que estar debidamente acreditada. Ahora bien, la solución a esa situación o la adopción de la medida correctiva depende del funcionario. Si el funcionario no la toma, porque si yo le estoy advirtiendo al inicio, o sea, le estoy advirtiendo de manera oportuna, significa que el daño o el perjuicio todavía no se ha materializado. Le estoy advirtiendo oportunamente. Ahora bien, pese a esa advertencia, si el daño se materializa y se concretiza, evidentemente ya estamos hablando de un nivel de responsabilidad. Y evidentemente, como usted me consulta, sabemos pues que el hecho de tomar conocimiento ya involucra una mayor responsabilidad en el funcionario, porque muchas veces
a la defensa de algunos funcionarios públicos he sido, pues yo no tenía ningún conocimiento de lo que estaba pasando. Si hay un informe de Contraloría que te está advirtiendo un tema, y obviamente pues ya generaste un conocimiento. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro, porque al respecto también muchas veces me han preguntado, ¿no? Decían, oye, entonces, si el informe que tú emites vía control simultáneo no es obligatorio, ¿para qué lo emites? O sea, no es de obligatorio cumplimiento, ¿para qué lo emites? ¿De qué sirve? Sí sirve de mucho. Porque si bien es cierto no es vinculante, es una advertencia temprana. Ya depende de ti si quieres tomarla o no tomarla. O de repente nosotros te advertimos y tú planteas otra solución. Bienvenido sea. Lo que nosotros buscamos es que se cuide el recurso público. Ahora, si pese a que te advertí, pese a que te di las herramientas para que te corrijas, no lo haces y generas un perjuicio económico, pues bueno, tendrás que asumir la responsabilidad que corresponde. Definitivamente ahí el tema del conocimiento es muy importante. Excelente, doctor. Estamos llegando al final de la exposición. Solamente quería rescatar lo que mencionó también de 422 funcionarios involucrados a la fecha, ¿no? Por la Contraloría, por algún tipo de observación, dolo o algo de eso. Y ustedes tienen, ojalá pudiesen tener un registro de las sanciones a las que finalmente se va llegando con estos funcionarios, sea del tipo administrativo, del tipo penal, ¿no? De las sanciones a que hubieren, porque sería importante que la gente las tenga en cuenta, porque es básicamente la materialización de la fiscalización, ¿no? Entonces, ojalá la gente ve que efectivamente hay funcionarios que obraron mal y que sin embargo ya tienen su sanción. Entonces eso de cara a la gente va a hacerle involucrar mucho más en la labor de fiscalización ciudadana. Doctor, agradezco mucho su participación, agradezco también la participación de todos. En realidad han quedado bastantes preguntas más, pero bueno, el tiempo lamentablemente no nos da para más. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos a seguir colaborando con nosotros en algunas consultas o algo dentro del colectivo. Y bueno, esperemos que pase una bonita noche. Un gran abrazo. No, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente, cuando lo requieran, siempre vamos a estar plenamente dispuestos a estos espacios, porque creo que es muy importante que la ciudadanía conozca cuál es la labor de la Contraloría, qué hace, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus resultados. Y en líneas generales, yo seguiré insistiendo que la participación ciudadana es fundamental, los medios de comunicación son fundamentales, tenemos que sumarnos todos, hacer un solo equipo contra la corrupción. Y las puertas aquí de la Gerencia Regional de Control siempre van a estar abiertas para poderlo atender a cualquier ciudadano. Y como les digo, tenemos que combatir la corrupción porque creo que es el peor cáncer que nos aqueja últimamente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que enfrentarlo, porque una de las cosas, hay muchas cosas para hablar de corrupción, pero uno de los principales, desde mi punto de vista, es esa sensación de impunidad. A veces la sensación de impunidad es peor que la corrupción, porque creemos que no pasa nada, y que no va a pasar nada, y que acá cualquiera puede hacer lo que quiere. No, no es así. Y tenemos que luchar todos, poner cada uno nuestro granito de arena desde la posición en que estamos, y yo creo que tal vez nos va a tomar mucho tiempo, pero si no comenzamos a luchar desde ahorita, nos va a tomar más tiempo todavía, así que tenemos que empezar desde ya. Y yo le agradezco la invitación, y cuando usted guste, plenamente dispuesto para poder compartir estos espacios. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.